Hola amigos, bienvenidos a este su canal, Pasajes de la Biblia. En esta oportunidad no será considerado ningún pasaje de la Biblia, pero se tocará un tema sugestivamente llamativo, como lo es el libro de Enoc. Vale decir que el canal realizó el análisis a este libro desde el punto de vista de la Biblia. Si el contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte al canal para que puedas disfrutar venideras producciones. Agradecemos en gran manera que des tu comentario. El libro de Enoc. Este libro atribuido a Enoc no presenta la autenticidad de su autor, es decir, es de autor desconocido. Además, su mensaje es muy nebuloso y por esta razón se incluye dentro de los libros denominados apócrifos. Aunque debió ser un escrito muy conocido por los hebreos de aquel tiempo, su aparición se data alrededor del siglo III al I antes de Cristo, y el Pentateuco ya había sido escrito para el siglo X o XII antes de Cristo. Para la mayoría de los bibliólogos e historiadores, el libro de Enoc es una fuente inapreciable de sucesos, eventos y situaciones que eran desconocidos con referencia a los días anteriores a Noé y al diluvio. Y en la actualidad se le da mayor importancia debido a que presuntamente algunos escritores de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tomaron pasajes de este libro para incluirlos en el texto de la misma. En el siglo IV el libro fue excluido del canon bíblico cristiano. El libro se divide en 4 secciones a saber: el libro del juicio y de los vigilantes. Narra hechos y sucesos antediluvianos como la venida de los ángeles del cielo, denominados vigilantes, para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, las cuales les dieron hijos gigantes, los Nefilim. No especifica qué vigilaban o eran vigilantes de qué. El libro de las parábolas, proyectado hacia el futuro, habla de la venida del Hijo del Hombre, así como de la caída de los reyes y poderosos y el día del elegido. El libro astronómico expone el cambio de las luminarias celestes y del cielo. El libro de los sueños narra 2 visiones apocalípticas. Una anuncia que la tierra será destruida y la otra es la historia de Israel y la humanidad hasta el fin de los tiempos. La carta de Enoc y Apocalipsis de las semanas divide la historia en 10 semanas interpretando el pasado y proyectándose hacia el último fin de la humanidad y el universo. El mensaje de este libro es pronunciado como un oráculo, como lo dice en el capítulo 1, verso 2. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: se sabe que un oráculo es la respuesta que daba alguna supuesta deidad por medio de sacerdotes o de la pitia, pitonisa o sibila cuando era consultada, o incluso a través de interpretaciones de señales físicas o de sacrificio de animales para examinar sus entrañas. Por extensión, se llama oráculo al propio lugar en que se hace la consulta y se recibe la respuesta. Por norma general, el mensaje que daba el oráculo era bastante confuso y muy ambiguo. Esta práctica tiene mucha similitud con la consulta que se hace a un medium espiritista, es decir, a alguien que consulta a los muertos. Otra característica del mensaje es que en toda su extensión no alude el nombre de Dios, ni siquiera aparece el tetragramatón una sola vez, cosa que Enoc debió saber, pues para ese entonces se pronunciaba el nombre de Dios. Y si se tiene en cuenta lo dicho en las Sagradas Escrituras acerca de Enoc, se hace más extraño, por decirlo así, este olvido. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios.
Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Este registro lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Y lo registrado en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hagamos un paréntesis aquí para resaltar el acontecimiento de la transposición o transferencia de Enoc. Aquí hay dos opciones. Una, o Dios lo envió a un lugar que la Biblia no determina, o dos, suspendió su vida para que no viese la muerte. En ningún momento fue llevado al cielo, porque si ese hubiese sido el hecho, el Señor Jesucristo habría dicho una cosa que no es cierta, con visos de mentira. Lo dicho por él se encuentra en el capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una particularidad que lo hace desconfiable es que habla de los espíritus de las almas de quienes han muerto, las cuales se encuentran depositadas en contenedores especiales, y esto hace imaginar que siguen viviendo en otro plano o dimensión bajo ciertas circunstancias, lo cual le daría la razón a Satanás cuando le dijo a Eva que no morirían y haría de Dios un mentiroso. Por ejemplo, está el caso de Abel registrado en el capítulo 22, verso 6. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo que estaba conmigo: ¿de quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó, el cual le acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si el pasaje del libro de Enoc se considera cierto, entonces no tendría ninguna razón de serlo dicho por Dios en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No le dijo en ningún momento que sería confinado en algún sitio especial. La sentencia es bien clara. Adán volvería a la misma condición de inexistencia que tenía antes de ser, antes de existir. Ni siquiera en la memoria de Dios estaría para ser resucitado, pues su sentencia fue destrucción definitiva, eterna. Esta sentencia de destrucción eterna cobijaría a toda su descendencia y por conexidad a toda la humanidad. Luego entonces, aquí Dios estaría diciendo algo que no es cierto. Ahora bien, los Nefilim y toda la humanidad fueron destruidos en el diluvio, y los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres fueron reservados, encadenados bajo la condición de densa oscuridad, para ser enjuiciados, como lo dice la carta de Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo densa oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí hay algo notorio. Recordemos que en el video ¿por qué Dios no destruyó a Satanás cuando pecó?, se dijo que Satanás siguió compareciendo ante Dios y la entera asamblea celestial. Pero a estos ángeles
no se les permitió ingresar nuevamente en el cielo, lo cual denota la gravedad de su actuar. Ellos esperan el juicio condenatorio con sentencia de destrucción. De igual manera, hay que tener en cuenta que al igual que Satanás, no fueron destruidos por haber pecado. Algo que llama particularmente la atención acerca de este libro es que se dice que fue muy apreciado por los primeros cristianos en virtud de que pasajes del libro de Enoch se encuentran registrados en la carta de Judas en los versículos 6 y 14 y en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4, cosa que debe ponerse muy en duda habida cuenta de si se hubiese de tener en cuenta este libro, Dios habría hecho que se registrara en su palabra como sí lo hizo con el libro de Hazar. Otra razón es, si Judas y Pedro transcribieron pasajes del libro de Enoch, pondrían en tela de juicio lo registrado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Habiéndose hecho un análisis no muy profundo del libro de Enoch, puede concluirse que no está dentro del canon bíblico, tanto judío como cristiano, porque se desconozca su autor, sino porque su contenido contradice de plano las enseñanzas que Dios dejó por inspiración en su palabra, la Biblia.